Hola, bienvenidos a Irina. Hoy quiero compartirles un poquito de mi vida antes de Cristo y cómo Él me sacó de donde estaba. Yo provenía de una familia mal denominada católica, es decir, era católica de la boca para afuera, pero no practicaba la religión. Al ir a una escuela católica conocía la existencia de Dios, pero no lo conocía a Dios. Entonces simplemente acudía a Él cuando lo necesitaba. Y aunque todo el tiempo lo estaba necesitando, solamente acudía a Dios cuando ya sentía que no había más nada que hacer. Gran parte de mi vida padecí ansiedad. Esto se fue agravando y primero fue ansiedad, luego estrés con ansiedad y por último estrés, ansiedad y fobia. Entre problemas familiares, estudios, responsabilidades, mi cabeza era una bomba de tiempo. Pocas horas de sueño tampoco ayudaban a mejorar mi situación. Acudí a una psicóloga constructivista y aunque ella me decía que con los ejercicios que hacía poco a poco iba a mejorar mi situación, era un trauma para mí. Recuerdo que una de mis fobias más profundas era hacia un animal. Y ella me decía que yo tenía que tocar a ese animal y cada vez que lo intentaba tocar, recuerdo que mi corazón latía demasiado rápido. Lloraba del miedo. Esa situación me acuerdo que me producía tanta pero tanta ansiedad que las pesadillas abundaban en mí después de eso. Sinceramente, yo sentía en mi vida que ya no había salida. Me acuerdo que estaba tan desbordada, tan pero tan mal que simplemente me acosté rendida y pensé todas las veces que Dios estuvo conmigo y yo no lo había notado. Pude ver la fidelidad de Dios en todo momento, en cada momento de mi vida. Hasta hoy día pienso que Él trajo esos pensamientos a mí, porque fue donde sentí paz. Acudí a una iglesia local. Lamentablemente, como pasa en muchas iglesias, digo, con cizaña, demasiada cizaña, demasiada religiosidad, demasiada envidia, contienda, resentimiento. Pero aprendí algo, y es que nuestra relación con Dios no tiene que depender de una iglesia. Recuerdo que en esos momentos comencé en mi casa a leer la Biblia. La verdad no entendía nada. Encima, imagínense, mi primer Biblia fue una Reina Valera 1960, entonces menos entendía. Sin embargo, le pedí a Dios sabiduría. Y poco a poco, sin darme cuenta, mi ansiedad, mi estrés y mis fobias se iban apagando. Mientras más me enfocaba en Cristo, en conocerlo más a través de la Biblia, más se apagaban todas esas cosas que me hacían mal. Estaba tan concentrada en conocerlo a Dios que poco a poco Él fue haciendo la obra en mí. Las pesadillas aumentaban y fue donde comencé a entender que había una guerra espiritual detrás. Me llegué a enfocar tanto en Dios que tuve que mirar mi yo de antes para recordar de dónde Dios me sacó. Realmente fue un proceso. Dejé de tener ansiedad, estrés y fobia, porque Dios fue haciendo que me calme. Él mismo hizo que todo lo que me producía ansiedad, que todo lo que me producía estrés, se vaya de mi vida. Realmente Él marca nuestros pasos y nos dice por dónde caminar. Sin darme cuenta, Él estaba drenando mi vida, me estaba limpiando completamente. Ahora, soy consciente de que si dejo de hablar con Dios por un tiempo y comienzo a alejarme, corro el riesgo de volver a donde Dios me sacó.
Volviendo a mi primera iglesia, cuando en mi corazón sentí que era tiempo de abandonarla, me salí. Era demasiada maldad la que se respiraba ahí. De verdad llegaba a ser asfixiante. Dios permitió que yo esté ahí y gloria a Dios por eso, porque sé que Él estuvo ahí dándome fuerzas en todo momento. También entendí que cuando uno va creciendo espiritualmente, cuando uno va creciendo en conocimiento, en sabiduría, va a buscar una iglesia conforme a una sana doctrina, donde haya una práctica de adoración y de oración. Y aunque parezca loco, no en todas las iglesias se ora al mismo Dios. Lamentablemente el humano forma ídolos conforme a su corazón, y esto es muy peligroso cuando proviene de un pastor y lo proyecta en su congregación. Por eso uno tiene que buscar una iglesia en la que se adore al mismo Dios, al único, bueno, justo, santo, al Dios de Israel. Bueno, cuando me salí de mi primera iglesia, a la semana, Dios me llevó a otra iglesia. Sinceramente, es una iglesia a la que amo y sé que siempre voy a amar y recordar con mucho amor. Ahí conocí a grandes personas y no me arrepiento de haber formado parte de esa iglesia. Pero todo tiene un tiempo y fue tiempo. Como le mencioné anteriormente, la relación con Dios tiene que ser personal, no solo dentro de la iglesia, sino que también fuera de la iglesia. En resumen, solamente Dios puede curar nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestras dolencias, cuando le entregamos nuestras cargas en oración, cuando descansamos en Él, cuando vivimos para Él, cuando nos enfocamos solamente en Él.